Ese no es principal. Los romanos eran los constructores de los caminos, ya dijimos, y son los puentes. Mantenían los caminos libres, antes, quitaban la Roma, eh, y ahí sale la plaza. Ahora los caminos ya van, no tienen por qué. Dicho nada más, que cuando están en el romano, ellos se conectaron todo el turismo por su capital, por Roma. Los bares económicos de piratas, como nunca antes, seguridad, libertad, facilidad para viajar, para entonces no solamente eran dos, obviamente eran muy estrictos su reinado, facilitaron la vida, ¿no? Esa pues nos marca un presidente en el Nuevo Testamento. El segundo fue la cultura griega, que habló romano, el idioma, el pensamiento griego, dominaba en una frase de idioma, solo comunicar, y la visión suprema de estas dos partes si el idioma griego se enseñaba, no supera lo que se estaba conociendo como poder del pensamiento y vida. Hizo un fuerte impacto en los pueblos del Nuevo Testamento, está bien, guerra cultural, donde realmente apenas una persona que había adoptado la cultura griega, nacimiento se llamaba helenista. Ahora yo helenista para ser una persona con cultura griega. Vaya cultura, importa la nación, impacto cultural fue muy grande. La violencia, para digamos todo esto, templos, dioses griegos, ¿verdad? Todo eso, y influyó mucho en la cultura de aquellos años, hoy, ¿verdad? Historia, vamos también a conocer parte de las organizaciones que recibieron de esta cultura, también adoptaron escrito y preguntar sobre orígenes, ahora Dios, nombre, lo que como en la cultura religiosa, la gente empezó a preguntarse cuáles les ofrece posibilidad de saber qué eran entornos poderosos o este de cuestiones y eso ayudó para que la mente se estuviera abierta. Esto se explicó antes. Ahí fue entonces cuando Cristo quiera, luego también por ti, sino también a toda la gente que estaba, no, no, que Dios usaba todas, cuando los romanos hicieron la forma de las todos los griegos, idioma, ya, ya, idioma para comunicarse con Dios, y por el tiempo, de la misma forma, el griego sigue y yo lo constituyó un ejemplo para cristiano. Y todo esto, vamos, yo leo los se hace más fácil que un libro que leí, los niños hablaban de la gente más fuera las dietas
Y luego aparte, necesitaba también tiempo de usar, y vamos a seguir usando este tipo de uso también ellos fueron compuestos originalmente de vino, para los enteros, y ese, bueno, pues todos estos tiempo preparar para el momento de extender. Vamos a el autor es la religión judía y el trabajo de religión judía y se de la forma que se usó el poder romano también para Cristo. Dios usó también el pueblo religión con el propósito. Lo dio a sí mismo a los judíos, dio esta revelación fue escrita compilaron el Antiguo Testamento, guías de guías, todo lo que sea, esas revelaciones, porque lo que pasa con el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es parte del mundo, resultados de la vida de Dios, por eso, vamos a ver de otros países que están esperando un salvador, pero que cuando fueron exiliados, Dios compartía costumbres, fiestas, pues, modo de vivir, y bueno, por supuesto, ¿verdad? Las profecías que vienen sobre este día, sobre este Mesías, sobre este día, de esa esclavitud, ¿verdad? Ellos esperaban que fuera una forma. Bueno, esta religión judía, vamos a ir de la siguiente diapositiva, ese judaísmo intertestamental. Hay que recordar que antes de llegar a Cristo, que se empezara a ver el Nuevo Testamento, hubo una temporada que se llama, es un periodo intertestamental del Antiguo Testamento. Hay esos dos periodos, bueno, 400 años. No, no, Malaquías, que fue lo que Dios levantó hasta esa 400 años. Y en esos 400 años, ellos estuvieron exiliados, también regresaron, y otros exiliados. Fue todo. Yo este fenómeno de Dios, o sea, el mensaje, fue el los hijos de Dios, los profetas, que Dios les había dado, y mucha gente conoce la religión. Sí, algunas que dice, primeramente, establecer las sinagogas. Recordemos, para ellos, no tiene tiempo de adorar a Dios. Entonces, dice que empezaron a ir a Dios, sí, las hablan, ¿no? Se llamaron para ellos eran acostumbrados a sus reuniones, a la audiencia de una ciudad, pero estaban en el imperio, eran esclavos, iban a llevar un pedazo.
Ahora, de una manera prudente, vamos a decirlo, de una manera discreta, simple, buscando enseñar que no dejar de hablar por esa el exilio puede hablar en para tener su tiempo de oración. Y bueno, sí pudiera quedarse. Y creo que, no sé si no lo dijeron, Estados Unidos no es que aquí no existe. Tampoco debemos, pero podemos tener esa cosas que tenemos que hacer en esa. Sin embargo, pues, ellos tienen que tener esa protección. Bueno, es cosa también, otra cosa. Otra cosa que pasó, inversión de los judíos, y es lo que vemos durante el exilio de los judíos, son judíos, para el mensaje ley, los babilonios, que era donde estaban. Entonces, muchos de los babilonios, muchos de los babilonios que hicieron la practicaban, y era parte de. Bueno, excepto ahorita, ahora sí me toca, y pues esas cosas, pues, bueno, también, como se siente, surgieron durante ese periodo de los grupos, se puede decir, parlamentarios, ¿verdad? Tal como los líderes religiosos en aquellos tiempos, y quizás, yo pienso que empezaron a ir este, poder aprovechar este, guiarlos en todo este proceso que no era fácil. Y los resultados, pero tienen ahí que levantarse, avanzando en los más primeros, los grupos, separados, se apegaban perfectamente a la ley, aceptaban las tradiciones de los cristianos, creían en la existencia de los padres, hijos, y creo que de los dos, embargo, pues, no, hay un indicio de los separados, pero como que los he creído. Y el otro grupo que surgió también en este periodo fueron los saduceos. Sí, aceptaban la ley de inmunidad, pero rechazaban las tradiciones de los cristianos y no creían en sangre. Y estos brothers solo querían, estos hombres solo querían ellos querían estar ahí, estar donde se movía, estar hasta las finanzas, dentro de ese privilegio. Estar allí metidos, decir en el parlamento, pero solamente porque era un poquito más blanco. Pero estos hombres, sin embargo, querían solamente un problema, pero todo lo demás, todos los grupos, como a lo mejor alguien que los dice, pero todos se unieron para estaban ahí los que bueno, todos
Sí, bueno, el templo, eso es otra de las cosas. Ah, y recordemos, ellos estaban exiliados en el templo, verdaderamente no tenían tiempo. Las cosas que pasaron. Esto, vamos a ver ahí en la 3, los judíos, los que no esparcieron lugares, Grecia, Macedonia, Roma y las principales ciudades de Asia. ¿No? ¿Cómo se le llama a ustedes? Es la diáspora. Diáspora. Se dice que cuando sean los tiempos finales, todos esos que han privado van a para que entonces, los que están en México, que están en parte del mundo, a sí, con el tiempo se perdieron comunidades judías y cristianas. En realidad, muchas más no fuera su propia resultado de esta discusión entre el Dios verdadero y la izquierda se practica un gran número de personas de todas partes del mundo judía, reconociendo su superioridad sobre las creencias paganas. A estas personas se les conocía como serios, pero otros Dios. Parece un gran grupo de personas no judías en todas partes que adoptaron la no judía se llamó, pues, entonces, usted y yo conocemos para hacer la comunidad, que no somos judíos, pues que yo me a ya después se los parte de diciendo que bueno, los muslims no solo de construcción, los hombres han considerado públicos y por parte de los ahora días de los su apreciación de la pena. Bueno, y otro, solamente es una traducción de todo el Antiguo Testamento al Antiguo por 72 en aquellos años, para que cuando ustedes escuchen las una reunión de 72 eruditos, tradujeron el Antiguo Testamento al idioma griego. ¿Okay? Todos estos datos que ahí vienen algunos, si lo vemos, no es de una manera especial para que se puedan, vamos todos retener esta información. Todo esto fueron acontecimientos tales y por ejemplo, prepararon el mundo para la predicación del Evangelio de todos los cristianos, los cristianos. Ah, dice ahí en la página o ahorita los saduceos, pero no eran buenos pues, estaban que les gustaba mucho llegar a poder pues gobierno con organismos humanos. Por su lado había era anterior días los detalles los dieron más atención. Y esos todos estos disfrutar las páginas menos los elegidos, wow, está muy bien, les voy a apoyar.
obviamente, estas partes no vamos a encontrar en la Biblia, pero esta serie me pega mucho, 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 mucho. Algo que digo, cuando Dios habla por y cuando Dios, cuando Jesús, esa parte de hacer la familia está en el. Y bueno, probablemente puede verse en lugar que Nicodemo creía en Jesús era el Mesías. Pero lo que le pasó a Nicodemo, pues, sí, 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 bueno, pero esto no vale. Fue el miedo y el temor, no le pudo, sin embargo, pues, yo no todo caso, la dejaba. Ellos decían yo por ejemplo, donde fue una noticia, así estaban lejitos, pero ya teníamos, y se está fuera, digo, la hora de expresión es pudo haber sido que está, o sea, sí, una casa, los discípulos, y podemos estar en casas, claro, pero no es. Y Jesús lanza una persona, todos los saben que está bien, no, ser parte de la bueno, como tal para los que si quieren pueden hacer y mañana. Bueno, y bueno, siempre las películas, los películos, los películas, por ejemplo, los romanos son siempre los por ellos, un poquito, entonces tienen sus sentidos y siempre limitados. Yo creo que muchas dificultades recorriendo las calles, porque los judíos, obviamente, ¿verdad? La historia, no, todo eso, no, son ya muchos estados de ellos, y los judíos también pensaban en su sentido, bueno, eso es lo más la función en estas ciudades. Se consigue las estilos pesados, gobernarse el estilo, los romanos, no, es no, no es una es la tranquila. Es, por eso, primero llevaban a Jesús, ¿verdad? Con los fariseos, los saduceos, porque no es cierto. Dice que llevaban los manos, no, ni aún así siquiera, entonces, puedo decirlos mal, las la sentencia a Cristo, ¿verdad? Pero también los romanos lo hacen porque dicen que no, y me esto, si no lo hacemos, entonces, los romanos decían, no, pues, es que, obviamente, no va a ser pero los romanos están dar lo que ellos quieren para que no estén ahí. Esto me va a referir a un concilio de los llamados Sanedrín, ¿verdad? Ya vamos cantando los evangelios, no, 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 no,
fueron a San Enrique, y era un grupo de 70 miembros que tiene autoridad eh, religiosa sobre el sacerdote que miembros provenían de su mayoría de era una mala, se incluía algunos que demostraban de popularidad, pero los museos constituían el grupo predominante. Los museos que no creían en el espíritu, nada, es una minoría de personas que podían tener un poquito más, ¿verdad? Yo ya, cuando este servicio ya estaba más solo. Bueno, vamos a ver, pero hay una diapositiva también. Durante el tiempo, para mí, pues, se llamaba, decía, ahí en la siguiente página 26, dice templo, durante el tiempo de un templo, para le llamaba el templo de Herodes. ¿Por qué? Porque este templo es un templo que fue realizado. Recuerden que cuando los babilonios fueron, estuvieron entre ellos, y bueno, Herodes, porque se dio cuenta de esto, pues, las tierras como habían significado, también se escribió de Salomón, y en 5 lugares donde estaban. El tiempo es una vez escrito por un tiempo que han construido, por los que volvieron, son fuera los que volvieron, el exilio, las este templo estaba en comunicación. En ese periodo ya por ya se recuerda que esa historia que cambió a esta estaba bastante triste en la ciudad pregunta de todo de todo en la entonces pues para que nos habla más comparando luego alguien sabe fue ahí tiene ese dato ¿no? Pero pues fue algo muy aberrante ahora sí que los judíos llegaron a ser cuerpo regalando todos al tiempo por el templo es un sacrificio entonces esta fue la manera en que significado después por moderar a la puedes pedir parcialmente los operadores que no año 20 antes. El templo de Herodes es el anterior por las puertas en la cual nosotros pudiéramos no vamos a ir por la comunidad y empezamos a ver los organizar experiencias, cada año pues de cantidad de kilómetros para el mantenimiento del edificio, los cuerpos de los entonces todos estos datos son importantes. Podemos ver cómo la gente pensaba, cómo la gente actuaba. La Biblia nos habla, ¿verdad? Cuando Jesús entrega la carta y estamos aquí porque la gente se corrompía, ¿verdad? Imagínense, eran miles, millones de
por el resultado de 2 días de trabajo, sé que es una cosa que hacer todos. Entonces, pero la religión es toda la vida dice respeto a los padres. Y bueno, eso solamente es un contexto para que vayamos viendo palabras, alguien las palabras, no sé, qué qué normal, los por qué templos se llaman templos de Herodes. Bueno, tantas cosas que podemos ver en los evangelios, ya mismo. Las fiestas que practicaban los son varias, como dos, se refiere a las partes según si luego y aparte si ellos fueron todos lados, pero ellos sí encuentran cada año miles de ellos no son prosélitos. ¿Qué es de los prosélitos? Que llevan ya se reunían asistían para asistir a las. Eso lo vemos, ¿verdad? Recuerdan que mucha gente venía y como distintos actos celebrados cristianos, tanto y estaban en la porque era el idioma. Entonces, entonces, ahí podemos llegar pues, todo el día y es y yo quiero ahí se unían los y las otras fiestas que conmemoraban eventos importantes, su historia, todo el fiestas quebradas actualmente estas eran Pascua y Pentecostés. Los imaginamos, ¿no? Era así como la Pascua, era una fiesta. Dice la Pascua era la fiesta más bueno, conmemoraba el aniversario de la liberación de los judíos. Esta celebración fueron liberados a la traían a la esta fiesta. Y bueno, era una fundación de un principio dependiente. Eh, como cosa de explorar la final, todos los demás, era y Dios es ido a los israelitas que son demonios, están de la paz, de la todo para siempre. Ellos toda la vida van a celebrar. Se requería que todo lo hagan más menos que fuera posible. Muchos venían para seguir a participar de los elecciones. Y como toda la política que ahora así, el estilo romano, ahora como los he visto ahí las bastante difícil igual, y nosotros en todas partes, ellos, esta fiesta de la Pascua. Y la otra fiesta de los Pentecostés, hablamos, también la de importancia en el tiempo del Nuevo Testamento. Durante el periodo mental, no celebrar esta fiesta como aniversario de la entrega de la ley de Moisés. ¿Dónde nació esta? ¿En qué periodo?
intertestamental. Entre Malaquías y Mateo, dio esta fiesta. La comunidad se constituía una poderosa fuerza unificadora. Muy consideraba como el padre todo de Dios para ellos. La fiesta era llamada Pentecostés, significa 50 días. Por tanto, se celebraba 50 días, 50 días después de la paz. ¿Celebraban qué? ¿Qué quiere decir Pentecostés? Porque celebraban la entrega de los 10 mandamientos por la ley de Dios. Que no se conforme la Pascua, se celebraba la liberación de Egipto, y ahora ya podemos hacer una liberación de Egipto. Y el Pentecostés era celebraban las leyes, las tablas de ley que Dios le dio. Entonces, ellos se repetían. Y bueno, otra religiones, si Dios había logrado que las ideas para muchos estudios se habían convertido en el mismo judaísmo. ¿Cuál es el significado de esta? Sin embargo, parece que para los tiempos del Nuevo Testamento, el judaísmo ya había sido dominado por un espíritu racial muy específico. Como evidencia de ello, uno de los temas demostradas por bienes judíos y se escriben. Aparentemente se puede justificar y es un estado captado de su atención. Y eso sí, esto también lo veo claro. La palabra de Dios no es puede ser o racista. Yo sé que ya, pues realmente sí era rápido, originalmente la era para darle la cabeza, algo como la misericordia. Los judíos se descubrió, no sé si se acuerdan que también hubo un problema de ese tipo de ya se quedó tratando de ver, ya que ahora programa todo eso, podemos empezar. Mientras los judíos llamaban mucha gente adoptaba los nortes, practicaban idiomas de ellos, apenas que se trataba otros más, y espíritus asociados a jóvenes, tratamiento de digamos, humano, la cual se daba los estatus de los espíritus humanos, poder romano. No solamente estaban en muchas otras religiones, y también en las zonas de Pablo, cuando fue la iglesia, tampoco con la cosas de tipo malas actitudes, malas bueno, eso es que tenemos todo, sí, Cristo vino y pues, pero no solamente existía este tipo de cosas, el mundo ya se había llenado de tantas creencias y antes de que se como nosotros, antes de que era histórico, las cosas, para aquellos tiempos también había todo. Y bueno, pero todo esto un plan de Dios a través de Jesucristo, pero requieren esos valores. Y todo explicar cómo la búsqueda creativas. La gente comenzó un solo. Muchos deseaban encontrar limpieza de sus culpas, experimentaban grandes cosas y se sentían a nombre de los demás. Todas las cosas. Esto hay restauración, resignación, ya no hay dominación, tú puedes y el futuro le das las filosofías de ese tiempo no vienen los procesos aceptables,
pues, cada fecha, muchos días de esperado, espiritual, y moralidad, no lo sentía, pero de acuerdo con todo, para que viniera, iluminara, y pues, por la religión, era de la religión. Esto fue verdad, esto fue la revolución, y el mensaje que Dios, y esperanza, para haciendo eso, era la revolución para los que están en todas partes, pero la verdad, no, y el mucha gente estaba esperando que está bien, estás mal, eso es todo, que hay una esperanza. Bueno, es por eso que la voluntad de Dios es que tuviéramos para realmente iluminar los corazones. Bueno, ese es el contexto, ¿verdad? Ahora vamos al contenido de los libros. ¿Cuántos discutieron? Que no, ¿alguien se lo sabe? Ah, por ejemplo, ¿cuántos son cristianos? Yo no puedo decir, es una respuesta. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Colosenses, Primera y Segunda de Tito, Menos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, Judas, desde que nací, no, de los 27 libros escritos, 8 horas aproximadamente. Vamos a hacer que no, hay uno que nos dice que dice que pues, pero si la carta de los sabe que fuera por la manera de escritura, pues, de Pablo, y además se le quita la grabación, un hermano que es un erudito, porque no le dan a muchos investigadores que se a hermano, entonces yo creo que yo escrito libros, entonces cuando he sido visita, otra aquí, no de la dice el Nuevo Testamento 2004 es importante. Hay libros históricos, libros primarios, hay personales y hay unos proféticos. Cada una de ellas tiene ciertas en relación con el libro de acuerdo a y bueno, pues, dice a las ángeles, ángeles según yo, por ejemplo, tiene pues, las la mayoría de su contenido es todo. Se dice que es contenido que viene siendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. En el Nuevo Testamento esos son los libros históricos. En el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se dice, ¿verdad? Cada evangelio se escribe por el lenguaje que usan, porque nombra las fiestas judías, las fiestas judías, por el simple hecho de nombrarlas, pues, entonces ahí se dan cuenta, ellos usaban las cosas, todo fue escrito por un lenguaje judío, para los judíos. Marcos, sin embargo, usaban más ¿cómo hacemos? Renombramos a los más de las cuestiones romanas. Fue como para los romanos, vamos a pegar
Marcos, o para Lucas, fue para menos y Juan, de igual manera, para toda la iglesia. Ah, ya tenía conocimiento de todo, tenía una serie de igual, y bueno, en general, los escritos históricos dan información que responde a preguntas como esta. Murió, ¿dónde murió? ¿Cuándo murió? ¿Qué lo hizo? Y cuando narran la historia de Jesús, se contó quién lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién fue el Señor? Y la persona dice, eso que se muestra estos libros. Pero el libro histórico de Nuevo Testamento nos da mucho más que respuestas. Pero dice, el mismo Dios se lo revela en el registro, lo que hizo, pero todo vemos cuando llegan los estudios de cuando, oye, aquí, rico, tú eres el primero, ya, bueno, ojo, te van a decir, y la mayoría de los hacen como frecuencia, que algo, o sea, o va a ver, soportar, doctrinas enseñar cómo y podemos para ya esta ciudad está en otro lado cuando escribió oye, allá me acuerdo que cuando creados Pablo las doctrinaba y son los libros doctrinales. Y bueno, las cartas pastorales vienen siendo las cartas que les dan por Tito, ¿no? Y segunda y tercera de Juan. Las cartas antes, obviamente, se importar por eso, no sé, ahí estamos haciendo las cartas, ahora todo el que la situación bueno, pues en el cuerpo, pues en fiesta, apocalipsis, ¿verdad? Son libros pues, presentes. Y estos libros quieren los propósitos analizar la pues ella, pero los futuros fundamentos para el sobre todo y lo totalmente. Yo lo protejo por ¿cómo se dice? Por excelencia. Bueno, los totalitos, todo, ahí está. Tenemos los tres testigos. Fueron Pedro, Juan, Marcos. Marcos fue, yo no, Mateo, sí. Mateo. Marcos fue
no fue de los Lucas fue de los solamente Mateo, los demás. Marcos fue Juan Marcos, que fue aquel que primero con las dejó por ir y que después Pablo lo convirtió en una diferencia. No estamos contando a veces. Y bueno, entonces, y esa segunda oportunidad, y se va a hacer Pablo, porque le vas a Marcos, a Marcos, y le voy a escribir esto. Bueno, vemos a Mateo, pero obviamente es carta, posiblemente, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver la atención. Juan, el apóstol Juan, Judas, que no fue Juan exterior, Judas, también el Señor de Cristo, y Santiago, que es para primero y bastante bien. Esto es entonces Lucas, y luego el Evangelio de Lucas escribió cuál fue los hechos. Lucas tenía una Lucas era muy bien, está bien, y bueno, el escritor de la costa, bueno, que algunos escribió la- estos hombres, todos, Lucas, que era y Mateo, Pedro, Juan, de la asociación con discípulos que forman parte del equipo que Lucas, Pablo, policía de excelencia en este tipo de ministerio y bueno, hola, ¿qué tal? Este cuadrito, si lo puedes, ya, si pudieras para que me ahí, y salir claro que ya ustedes saben quién escribió el libro y lo tienen aquí. Van a ser es ese, y le dice, el libro, entonces son los cuadros, está bien, porque nos queda mejor la canción, vamos a escribir. Y hay más, sí, que habla de del 6, después de esta 23, del comienzo de la iglesia, o la y en el documento comunica siguiente y es lo que las curas cuadritos que pueden muy bien. Y bueno, este cuadro de abajo, digamos, van todos los códigos, los minerales, finales y los numéricos. Este no tiene ningún destino, está como está agarrado más para tener tres cuadritos. Sería el de los nombres, el de los órganos y el de las clasificaciones. Código, final, y ¿qué hago? El de repente manda, ok, muy bien. Ese inicio es correr al piso y tenemos que dar el paro y nada más. Exactamente. Entonces, pues, lo organizan a mano
Y como les inventa, para que tengan y bueno, vamos a ver. Sí, sí, tú. Sí, me hace que sí, pero